y hoy estaba pensando, orando acerca de, para la palabra, para esta noche, y le preguntaba al Señor, ¿no? Porque, como siempre digo, podemos recibir información, pero si no viene de parte del Señor, tal vez no va a dar tanto fruto, va a quedar como una buena idea. Y yo lo que anhelo en cada encuentro que tenemos es que el Señor nos pueda hablar y que el Señor nos pueda sorprender y que el Señor nos pueda dar una nueva revelación. ¿No es cierto? No que nos vayamos igual de como vinimos. Y una de las cosas que el Señor me preguntaba en esta tarde era el poder de la palabra, ¿no? Y suelo hablar bastante acerca del poder de la palabra porque trabajamos mucho con el arte, ¿no? Y en el Génesis vemos cómo a través del poder de la palabra tenemos la creación, ¿no es cierto? Y fueron creadas todas las cosas. Y muchas veces abordo este tema por este sentido. Pero también en medio de nuestras relaciones, en medio de la comunidad, en medio de nuestras familias, en medio de los matrimonios, podemos ver el poder de la palabra. Si vos te pones a pensar en alguna palabra que te haya llenado de ánimo. A veces si vos, no sé, me acuerdo una vez que yo bajaba las escaleras y no sé si está mi hijo por acá. Luca, ¿estás? Y Luca me miró y me dijo, qué bonita que estás. Así, nada más. Y me acuerdo de una simple palabra como me bendijo tanto, me mimó tanto, me alegró, ¿no? Me alegró todo el día. Una sola, ¿no? Frasecita, una palabra. Pero también como una sola palabra puede amargarte todo un día o más de un día, tal vez toda una vida, ¿no? Alguna vez, quisiera que pienses en alguna palabra que te haya llenado de ánimo y en alguna palabra tal vez que te haya drenado el ánimo de todo un día. ¿Podés recordar alguna de esas? ¿Podés recordar? El otro día mi hija va a vóley y el primer día que va a su clase de vóley, primera vez que iba a la clase de vóley, sale en shock. Y para que Mimi salga en shock, yo dije, ¿qué pasó? Y me dice, mamá, y me hace así toda temblando, mamá, ¿qué? ¿No sabes lo que me dijo la profesora? ¿Qué te dijo? No voy a decir con todas las palabras que usó la profesora porque acá sería totalmente censurada, pero la última palabra que usó fue que le dijo, nena, así no vas a lograr nada en la vida. ¡Wow! Una palabra, ¿no? Una frase. Y podemos ver el poder que tiene la boca, ¿no? El poder que tiene la palabra, algo tan pequeño. Y lo vemos en la Biblia, ¿no? Como el Señor nos exhorta a través de la palabra en tener cuidado en el uso de la palabra. Porque la boca, la palabra, es algo tan pequeño, pero es de tanta influencia. Puede ser de tanto impacto, no solamente las palabras declaradas de nosotros hacia nosotros mismos, sino las palabras declaradas hacia otros, hacia nuestra nación, ¿no? Hacia otras naciones. La palabra es algo, como dice la palabra, de gran influencia, ¿no? Que puede traer mucha bendición, pero también puede traer mucha maldición. Si vamos a Santiago 3, yo hoy les voy a pedir bastante que leamos bastante la Biblia, así que saca tu Biblia y a alguno le voy a pedir que me ayude y que lea 2 o 3 versículos cada tanto, ¿bien? Así que vamos a leer Santiago 3, del versículo 3 al versículo 12. Dice, ¿lo tienen ya todos? Santiago 3, del versículo 3 al versículo 12. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien, dice, cuando ponemos freno en la lengua cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo ¿qué? El animal.
Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y incendia. Es que la tengo toda con humedad mi Biblia, pobrecita esa parte, no sé qué dice. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, en efecto, y ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Bueno, va a seguir, Dios mío. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor, como acabamos de hacer con la alabanza, y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera e higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y vemos cómo da muchos ejemplos en esta palabra, ¿no? Dice como un freno dirige todo un caballo, como un timón puede dirigir todo un barco, como una chispa puede incendiar todo un bosque. Lo que nos habla no es del tamaño, sino de la influencia. Muchas veces decimos, ay, pero no te dije algo tan grave. El tema no es qué cosa grave te dije, qué cosa terrible te la dije, sino con qué intención del corazón la dije. Muchas veces, ¿no? Ese es el punto. Bueno, pero no te lo dije mal. No fue gran cosa. No fue con mi mala intención. Fue un segundo. Pero sin embargo, con esas palabras, ¿no? Como esta profesora puede decir, bueno, pero yo es la manera que tengo de animar a las chicas, ¿no? Y decirle, no vas a lograr nada en la vida. Es la manera que tengo. Y uno dice, no le dije algo tan terrible. Pero muchas veces, bueno, eso sí es terrible, ¿no? Como yo te digo, no es lo grande, ¿no es cierto? Sino el impacto que tiene de influencia en tu alrededor. Pensá en esas palabras de pesimismo, que a veces ni son palabras, son suspiros, ¿no? En la familia, ¿no? ¿Cómo te arruina ese? Y vos decís, ¿y qué te parece esto? Ese, que a veces vos decís, no te dije gran cosa, no dije tanto. A veces ni usamos sonidos, a veces directamente usamos ¿qué? Las caras, las mujeres dijeron, ¿no? Amén a eso, las mujeres. A veces ni usamos parece el sonido, pero hablamos con nuestras caras. Entonces no es tanto, vuelvo a decir, lo grande, sino cuál es la intención y ese impacto. Y muchas veces decimos, bueno, tal vez las mujeres, o tal vez depende de tu cultura, puedes decir, bueno, pero es mi forma de ser, no es mi intención, soy así, es mi crianza. Pero si vos ves la palabra, dice que la lengua no tiene voluntad propia. ¿Qué dice en el versículo 4? Que es guiada por ¿qué este timón? La boca es como un timón que guía a todo el barco, ¿pero qué? ¿A voluntad de quién? Del piloto, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ver cuál es la voluntad que está alimentando mis palabras. ¿Cuál es ese poder de decisión que está alimentando el cómo y el qué hablo? En Mateo 12:34, ¿quién lo puede leer? Mateo 12:34.
Sí, claramente. De la abundancia del corazón que habla la boca. ¿Qué nos está diciendo? Que la boca es el termómetro, vamos a decir, de lo que está pasando en mi corazón. Mis palabras, ¿no? Son como esa señal de lo que está sucediendo en mi corazón. Entonces, cuando yo declaro palabras sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi país, sobre una situación, no es el problema la palabra, ay, tengo que hablar mejor, sino tengo que ver qué es lo que está alimentando la palabra. Yo me acuerdo que cuando era chica, yo siempre digo que era muy verborrágica, ¿no? Y si hablo mucho ahora, imagínense cuando era chica, y muchas veces me metía en muchos problemas por hablar de más, ¿no es cierto? Y yo siempre decía, bueno, si no hablo, ya está. El problema se va a ir. ¿No es cierto? Pero lo que no hablaba me saltaba por una ceja, me saltaba por un gesto, me saltaba por un suspiro, porque el problema, vuelvo a decir, no era la palabra como tal, sino era lo que estaba en mi corazón. ¿No? Si yo digo, tengo palabras como, ay, qué porquería, siempre me sale todo mal, ay, no lo voy a lograr, no voy a poder, no sirvo, no vas a cambiar, ¿por qué siempre haces lo mismo? Siempre igual, ¿no? Eso me delata algo que está en mi corazón. Entonces, lo que yo tengo que tratar de cambiar, ¿qué es? ¿Mis palabras? No, es mi corazón. ¿No? Porque cambiar las palabras simplemente va a ser una apariencia de que puede ser algo, no sé, más bello, más bendecido, más correcto. Pero si yo no cambio el motor, ¿no es cierto?, la voluntad de ese piloto, las palabras van a seguir trayendo destrucción a mi vida. Las palabras pueden destruir matrimonios, las palabras pueden destruir amistades, ¿o no? Las palabras dividen iglesias, las palabras hieren a hijos, las palabras pueden apagar ministerios. Una palabra. Yo siempre cuento una vez que herí mucho a mi marido y me costó un montón levantarlo de esa, cuando yo en un momento de estrés, ¿viste? En un momento con mucha cosa, le dije, es que no te da. Y vos decís, no le dije hijo de tu hermana, no le dije de tu tía, no le dije porque, no dije algo irónico, algo sarcástico, una tiradita de oreja, ¿viste? Como, Y esa palabra que estaba respondiendo a un corazón malicioso, trajo destrucción. Entonces, vuelvo a decir, tenemos que estar más alerta en analizar las palabras que utilizamos, pero no para simplemente adiestrarnos. Y este es un gran ánimo que quiero dar. No es adiestrar cómo hablo, sino por qué hablo lo que hablo. En Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ahora, no es que la lengua y las declaraciones crean vida como Dios, porque solo Dios crea vida. Pero lo que está diciendo es que la palabra tiene un impacto tan profundo que puede generar vida en otro o muerte. Miren qué importante es el uso de la palabra. Ahora, yo te decía antes que cuando yo era chica pensaba que estar callada me iba a traer menos problemas. ¿Se acuerdan? Entonces digo, bueno, entonces, qué difícil que es hablar, porque si hablo porque hablo, entonces ¿cómo hago? ¿No? Entonces mejor no digo nada. Y yo siempre les cuento que cuando era chica actuaba de tímida. Hubo una etapa de mi vida que digo, bueno, voy a actuar de tímida y voy a no hablar, ¿no? Y me mordía la lengua. Pero miren lo que dice Proverbios 17:28. ¿Quién lo puede leer? Gracias.
Proverbios 17, 28. Una vez más, ¿podés repetirlo? Imagínate, ¿qué está diciendo esta palabra? Que te podés hacer pasar por sabio, que te podés hacer pasar por inteligente, pero que sos un necio. No, entonces está hablando de que aún si uno dice, bueno, entonces no callo, lo único que voy a hacer es hacer una apariencia, ¿no? De que soy menos conflictivo, que traigo menos problemas, pero tampoco el silencio es una solución. Piensen, vamos a hablar de estos momentos de por qué hablar es tan importante y por qué el silencio a veces nos lleva al pecado. Porque el silencio muchas veces nos lleva a la destrucción. Porque claramente al que si dice, bueno, si tengo que tener tanto cuidado con la palabra, uno hace una tendencia y dice, bueno, entonces me callo. Pero si me callo, también puedo estar en un escenario muy destructivo. Porque la palabra nos advierte muchísimo acerca del silencio, acerca de esas personas que no hablaron cuando tenían que hablar. Y también nos muestra la bendición que trajeron esas personas que hablaron en el momento oportuno las cosas que tenían que hablar. Pensemos en Esther, pensemos en Mardoqueo. ¿Qué hizo Mardoqueo? ¿Qué hubiese pasado si Mardoqueo no hablaba? ¿Qué en la historia? ¿Qué podría haber pasado? ¿Se acuerdan de Mardoqueo? ¿Qué hizo Mardoqueo? ¿Se acuerdan? A ver, los que leyeron la Biblia. Me das un martillo. ¿Qué? ¿Habló con quién y animó a quién para que hable con el rey? Esther. Dije todo, ¿viste? Se llama no, pero él tuvo que estar en un tiempo oportuno y decir, ¿no? Esa exhortación, ese ánimo oportuno, abrir los labios a la persona oportuna para que esta persona fuera e hiciera lo que tenía que hacer. Yo pienso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Mardoqueo en ese tiempo no hablaba y decía, que lo haga otro, que lo diga otro, que confronte otro, que pida ayuda a otro, que exponga la necesidad otra persona. Y muchas veces pecamos de silencios, pecamos en no hablar lo que tenemos que hablar. Piensen en Esther misma. ¿Qué pasó con Esther? Ella aceptó, ¿no? Esta confrontación. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? No. Ayunó, inventó un banquete, vio la manera, vio el momento, invitó otro banquete al rey. No fue que directamente lo confrontó al rey. Vio el momento para ver cómo podía hacer para que tuviera misericordia y salvar al pueblo. Y pudo, ¿qué? Hablar. Pero fue una mujer, ¿no? Que tuvo entendimiento del cómo, del cuándo. ¿Qué cosa? Hablar. Natán, cuando David estaba en pecado, ¿qué hizo Natán? Confrontó a David porque estaba en pecado. ¿Qué hubiese pasado si Natán no lo confrontaba y le dice, eres tú ese hombre? Hubo una persona que tuvo que hablar. Pedro, predicando en el Pentecostés, ¿qué hubiese pasado? Esas 3.000 personas no hubiesen escuchado el evangelio si no hubiese ese alguien que habló. Pero muchas veces estamos en ese yo no digo nada porque no quiero problemas. Yo no digo nada porque no quiero conflicto. Yo no digo nada porque no quiero que piensen mal. Yo no digo nada porque no quiero quedar expuesto. Yo no digo nada porque siempre va a haber alguien más, por miedo, por comodidad, por pasividad, por indiferencia. Pero el silencio en el momento incorrecto también destruye. El silencio en el momento incorrecto destruye. Muchas veces nuestros silencios destruyen.
Porque el silencio produce especulación, malos entendidos, resentimiento. El silencio te aísla, te distancia, da interpretaciones equivocadas. El silencio, dejar pasar las cosas, genera destrucción también. Si un padre no disciplina a sus hijos y hace silencio, ¿qué pasa? No aprenden. ¿Y qué pasa cuando son más grandes? Trae problemas, vamos a decir. Bueno, ¿no? Trae destrucción a la identidad del hijo, ¿no es cierto? Porque la disciplina, ¿no es cierto? Trae identidad, trae seguridad. Entonces, si el padre calla, hay destrucción. Si el esposo no pide ayuda, la esposa no pide ayuda, ¿qué pasa? Trae destrucción. Si el pastor no corrige, ¿qué pasa? Trae destrucción. Si el hermano no dice te ayudo, ¿cómo puedo involucrarme con tu vida? ¿Cómo estás? Trae destrucción. ¿Cuántas veces necesitaste un ¿cómo estás? ¿Cuántas veces necesitaste, che, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? A veces, no me acuerdo con quién fue de ustedes. Ay, con uno de ustedes fue. Que me preguntaron, ¿y vos cómo estás? Y yo me quedé como, ¿yo? Me sorprendió, no me acordaba la última vez que alguien me había preguntado a mí cómo yo estaba. Me acuerdo una vez que fui a la casa de unos pastores también y mi marido le preguntó a esta pareja, le pregunta, ¿y ustedes cómo están? ¿No? Y estos pastores se quedan en shock, en silencio y dijeron, nunca nadie nos preguntó eso. El silencio trae destrucción. Piensen en Elí, en 1 Samuel 2:3. ¿Qué hizo? Él fue pasivo con el pecado de sus hijos, ¿sí o no? No confrontó, los dejó que sigan en pecado, no voy a decir nada, no voy a intervenir, voy a dejar que las cosas fluyan, voy a dejar que las cosas pasen. En algún momento esto va a salir a la luz, en algún momento algo va a pasar y lo que terminó es trayendo destrucción. Y es tremendo porque en el silencio hay guerra espiritual. Fíjate el silencio, ¿por qué digo que genera guerra espiritual? ¿Alguna vez te pasó que hay sentimientos o situaciones que estás pasando que no le podés poner palabra para describirlo? Que no le podés poner una palabra. Por eso digo que es importante, hay poder en la palabra y guerra espiritual en el silencio. Y uno queda en ese limbo, en el silencio y sin poder ponerle palabra a lo que está pasando. Simplemente hay caos, simplemente hay dolor, simplemente hay soledad, pero no le puedo poner palabra a lo que estoy pasando. ¿Alguna vez te pasó eso o solo a mí? ¿Sí? Poner palabra a las cosas muchas veces es difícil. Yo me acuerdo cuando mi hijo más grande era chiquitito, él siempre tiene un vocabulario muy amplio, ¿no? Desde chiquitito tenía un vocabulario amplio. Me acuerdo que yo le decía, ¿y cómo te fue? Me hacía, él estaba buscando, ¿qué? La palabra. Y yo decía, ¿te fue bien, no? Lo interrumpía, porque soy acelerada. ¿Te fue bien, no? No, ¿te fue mal? No. Y él, entonces, y yo como tratando de yo buscarle la palabra de acelerada, y me acuerdo que una vez mi esposo me dijo, mamá, déjalo hablar. Déjale tiempo. Y yo como, ¡ah! Y hasta el día de hoy le tengo que dar tiempo. Entonces, y le digo, ¿cómo estás? Estoy feliz. No estoy feliz. Estoy contento. No estoy contento. Era una cosita así, 5 años, 4 años. Estoy satisfecho. Mira vos, ¿cómo estás? Satisfecho. Esa es
la palabra. Qué bárbaro, ¿no? Tener esa capacidad de ponerle palabra, ¿no? Y poder describir es el mundo interior que uno tiene con la palabra específica. Pero muchas veces cuando somos adultos entramos en un tipo de limbo que no logramos ponerle palabra a las situaciones. Y en la palabra hay poder, porque puede haber liberación en la confesión de pecados, en el pedir ayuda, en el decir te amo, te necesito, en el decir, como decía hoy Natalia al principio de la reunión, agradece al Señor por algo, aunque sea simple. Y a veces no tenemos palabras, ¿no? Y no tenemos la oración. ¿Alguna vez te pasó que no tenés algo en la oración para decir? Que se te acaban las palabras y que decís, ¿qué más digo? ¿Y cómo más hago? No, porque la palabra, ¿no? El poder proclamar palabra desata guerra espiritual. Tenemos que desarrollar y practicar más el uso de la palabra ungida por el Espíritu Santo. Poder usar la palabra, ¿no? Que esta brasa venga sobre nuestros labios y que podamos declarar palabra, ¿no? Más conectada con el corazón del Dios. Para que podamos decir, Señor, queremos traer bendición, queremos traer restauración, queremos traer gozo, queremos traer ánimo, queremos traer salud, queremos traer unidad, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos con el uso de la palabra? ¿Cómo estamos con el poder ponerle palabra a lo que está en nuestro corazón? Ahora, cuando logramos poner a veces la palabra, ¿no es cierto? También estamos en guerra espiritual porque muchas veces pensamos que describimos algo que no es. Hola, Cata, ¿cómo estás? Qué bella que está Cata hoy vestida, ¿sí o no? Es una belleza, todo como la vistió la madre. Cuán importante es el buen uso de una palabra sellada con la presencia de Dios. Ahora, ahí estábamos hablando del silencio y de aquellas personas que no hablan, ¿no? Y que se hacen pasar por sabias o se hacen pasar por personas no conflictivas o personas más de paz, ¿no? Simplemente por ser más tímidas. Así que si sos tímido o no hablas mucho, no te creo nada. No es garantía de nada, ¿no? Y a los que hablan demasiado, tranquilos, te vamos a tener paciencia también. Porque todos tenemos que trabajar con nuestro corazón. ¿Por qué no hablo? ¿Y por qué hablo de más? También está la destrucción cuando hablamos de más. Algunos tenemos muchos problemas cuando por querer hablar y no saber de qué hablar caemos en chisme, ¿no? En murmuración, en crítica, en exageración, en promesas que no cumplimos. Pero sigue siendo una lengua que está dominando todo mi cuerpo. Yo siempre hablo de la esposa de Job. ¿Qué dijo la esposa de Job a Job? ¿Se acuerdan? Cuando Job estaba pasando por toda una situación crítica, Job perdió todo, sus ganados, sus criados, sus tierras, todo un desastre, se le murieron todos los hijos. Vino la esposa y ¿sabés lo que le dijo la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Porque también tenía lepra, estaba enfermo. Imagínate, ni le ponen nombre en la Biblia a la mujer esa. La esposa de Job directamente, ni había que la innombrable era. Imagínate, la tipa estaba repodrida de todo lo que le había pasado y agarró y le dijo, ¿sabes qué? Maldecí a tu Dios, o sea, apartate. Wow. Las palabras también destruyen. La palabra puede ser una gran arma de destrucción y el silencio también puede ser un arma de destrucción. Por eso hay momentos que debemos callar. No todo debe decirse, no todo debe discutirse
y no toda opinión necesita ser expresada. No todo debe decirse, no toda discusión merece una respuesta, ¿no? Y no toda opinión necesita ser expresada. Jesús, ante Pilato, ¿qué hizo? Él le podía decir de todo a Pilato, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Jesús? Guardó silencio. ¡Ah! ¿Sabes cómo yo? Le digo, ¿sabes quién sos vos, Pilato? ¿Sabes la que? Pero él, ¿qué hizo? Se mordió la lengua. ¿Sabes que Darlene Cunningham, la fundadora de Jucum, en el libro Los valores importan, no sé si se acuerdan, que ella dice que tiene marcada la lengua, ¿de qué? De mordérsela. Dice, y las marcas en la lengua de haberme mordido la lengua para no hablar cosas que estaban en mi corazón, y tuve que decir este piloto, no, ¿este piloto era? Sí, piloto. No, piloto no es. No, piloto tampoco, no. El del barco. ¿Piloto dice la palabra? Capitán. El capitán. No, dice piloto. Voluntad del piloto, cualquiera. Un piloto no es de un barco, ¿no? Un capitán de un avión. Está re mal mi Biblia, dice la voluntad del piloto. Che, nada que ver. La voluntad del piloto. Bueno, la voluntad del capitán, vamos a decir. No. Yo digo, está siguiendo esta voluntad, entonces yo tengo esta voluntad de refrenar mi lengua y decir, aunque salga esto de mi corazón, no, y trabajo con esa motivación de mi corazón, y también tengo el poder de abrir mi boca y decir, hablo. Hay bendición, como decíamos, en el silencio. Hay bendición en dejar de orar por algunas cosas, ¿sabías? Dejarnos de pedir ciertas cosas, dejar de reclamar ciertas cosas. Saben que cuando Moisés, ahí está en Deuteronomio 3:23, dice que Moisés insistía para entrar a la tierra de prometida. ¿Se acuerdan? Porque Dios que le dijo, no vas a entrar ahora. Le dijo, primero sí, después no. Bueno, conozcan la historia del por qué no. No, pero dice, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hace Moisés? Insiste. ¿Y qué le dice Dios? Basta, no me hables más del asunto. ¡Wow! ¿Alguna vez escuchaste que Dios te diga eso? Basta, Sofía, no me hables más del asunto. No me traigas más a los tiempos devocionales el asunto. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Le diste permiso al Señor para que Él pueda decirte, basta de traerme este asunto a colación una vez más? Ya está. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hay bendición también en dejar de insistir. Por eso también tenemos que decir, Señor, toca nuestra declaración de oración, para que sea una oración realmente inspirada por lo que está alineado al corazón de Dios. Eclesiastés 3:7, todos conocemos eso. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Necesitamos pedirle al Señor esos labios consagrados. En Isaías 6:5-7 dice que Dios tocó sus labios, limpió su boca antes de ser enviado. Señor, necesitamos que vos toques nuestros labios. No queremos hacer silencio cuando debemos proclamar, y no queremos defender algo que vos no nos pidas que defendamos. En Salmos 141:3, ¿qué dice David? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 3. Pon guarda a mi boca. Entonces, el punto no es si hablo mucho o si hablo poco. La verdadera pregunta es si mis palabras o mis silencios reflejan a Cristo. Si mis palabras o mis silencios bendicen a la comunidad.
Si mis palabras o mis silencios bendicen a mi matrimonio, si mis palabras o mis silencios bendicen a mis amistades, si mis palabras o mis silencios bendicen a la gente con la quien trabajo, con la gente con la que estudio. ¿No? A veces pasamos como fantasmas por el mundo. Nadie nos conoce, hacemos que nadie nos note en el mundo. ¿No? Queremos pasar a veces desapercibidos. Porque no queremos conflicto, porque no queremos problemas, porque no queremos pedir ayuda. Porque no queremos exponer que otra persona necesita ayuda. Pero tenemos que llegar a este tiempo en ser personas que puedan hablar y callar con temor de Dios. Eso es lo que el Señor nos está llamando, a hablar y callar con temor de Dios, inspirados por Dios. El Señor quiere que personas que puedan construir animal. Te pueda construir, animal, así no se construye. No. Que se construye, es que Irán habla con la L, animal, animar, quería decir. Que animen y que no critiquen, que bendigan, no que juzguen. Que sepan guardar silencio, ¿para qué? Para escuchar a otro. Para interesarse por lo que le pasa a otro. En la palabra dice, sean gratos los dichos de mi boca, pon guarda a mi boca, Dios toca mi boca, purifica los labios. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino que sea buena y necesaria para edificación. La palabra inspirada por el Señor es aquella que es movida por el Espíritu Santo, por el celo y el amor del Espíritu Santo, por el pueblo, pero también es aquella que calla porque no se deja guiar por el orgullo. Porque a veces por orgullo callamos, ¿no? Y ese es el anhelo del Señor para estos tiempos, ¿no? Cuando estamos en tiempos de alabanza, cuando oramos, cuando vamos a la verdulería, cuando estamos con amigos, que podamos ser personas que puedan ser de bendición con lo que hablan y con lo que callan. No nos podemos justificar con nuestro temperamento. No nos podemos justificar con es mi personalidad, es mi cultura, es mi educación, es que aprendí así. Yo tengo que ser una persona, ¿no? Que sea pinchada como por Dios para hablar, como habla ahora, habla ahora, habla ahora. Y también esa persona que si... Y esta es la pregunta de esta noche. ¿Sos aquella persona que tiene esta boca, ¿no?, consagrada para el Señor? ¿O sos una persona que todavía tiene el timón, ¿no?, de la boca? ¿Sos vos quien tiene el timón de tus palabras? ¿Sos vos el que tiene el timón de tus formas, de tus tiempos? A veces cuando estamos trabajando con la gente que está trabajando en áreas de liderazgo, ¿no?, ya trabajando con personas, el primer desafío que viene para un líder, a ver si alguno sabe cuál es, confrontar. No quiero confrontar, Paula. Me es difícil confrontar. Y si hablo mal. Y el otro, y yo callo y por dentro lo quiero matar. Y ahí estamos igual. Necesitamos poder crecer en el uso de la palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene un poder, chicos, sobrenatural. La palabra tiene un poder que desata, ¿no es cierto?, ligaduras, que rompe cadenas, pero al mismo tiempo que trae muerte. Yo quiero que pienses en esta noche aquellas palabras que has declarado hacia vos
o hacia otros que han traído destrucción. Quiero que lo pienses. Quiero que medites en esto en esta mañana y que podamos pedirle al Señor que Él venga con sus brasas a tocar nuestra boca. Y también quiero que pienses qué silencios han gobernado tu boca. ¿Qué silencio ha gobernado tus relaciones? ¿Qué silencio ha gobernado, no sé, tu lugar de trabajo? ¿Cuáles son esos silencios que han gobernado tu ministerio? ¿Cuáles son esos silencios que aún han gobernado con Dios? ¿No? ¿Qué es aquello de, vuelvo a decir, en el uso de la palabra, en el buen uso y en el mal uso de la palabra, y en el buen uso del silencio y el mal uso del silencio? Estamos hablando de 4 ejes. ¿Me va siguiendo? Estamos hablando de estos 4 ejes. En el buen uso y mal uso de la palabra o del silencio. Y eso quiero que meditemos esta noche. Porque tal vez tengas que acercarte a alguna persona y decirle: perdón por mi silencio. Perdón por mi silencio. Perdón por no involucrarme con tu vida. Perdón por no haberte directamente, no sé, dicho gracias o te amo o estoy para acá. Perdón por mi silencio. A otros tal vez tendrás que pedir perdón para decir: mira, perdón por mis maneras de hablar, no fuera de tiempo, por mis formas de hablar fuera de lugar, por mis maneras de expresarme que destruyen, ¿no es cierto? Pero quiero que podamos tener un tiempo, porque realmente esto, y yo sé que Iram habló un poquito acerca del silencio hace unos jueves atrás, porque es algo que el Señor nos está inquietando con Iram, que es entendemos que es algo muy fuerte espiritual que se está moviendo en medio de nosotros. Y en medio no solamente de este grupo de acá, es algo que se está moviendo a nivel geográfico. Hoy estaba viendo las noticias, no sé si las están viendo ustedes, pero todo este movimiento, a ver, ¿qué voy a decir? Contra la selección. Anti-Argentina. Es algo que se empezó a levantar, que es todo anti, y empezó con la selección, anti-selección, ahora anti-Milei, ante esto, ante lo otro, anti, y empieza pum, están agarrando agarran las piñas a un argentino acá, agarran una piña, y como una cosa que los mismos medios de comunicación están diciendo: hay algo raro. Hay algo que, ¿por qué se está hablando tan mal? No, que somos racistas. Ahora está, no, porque empezaron un montón de cosas, ¿no? Más que nada en las redes. Y vos decís: qué tremendo el poder de ¿qué? De la palabra. El poder de la palabra sobre una nación, sobre nosotros con otras naciones. Yo a veces acá somos de muchos países, y a veces en el grupo de WhatsApp, en el Mundial, tuve que recordemos que nos amamos las naciones. Cuidado con las maneras, no hagamos chistes desubicados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra, vuelvo a decirte, puede traer destrucción o gran bendición, al igual que el silencio. Yo creo que el Señor nos quiere incomodar en esto, ¿no? Seguramente a cada uno va a ser en algo diferente, pero creo que el Señor quiere traerlo. Yo sé que hay algunos matrimonios acá, quiere traerlo en medio de los matrimonios, en medio de los amigos, en medio de las relaciones con tus papás, con tus hijos, en la manera que nos comunicamos con nuestros hijos, para los que son papás, los silencios o las palabras. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé revelación de esto, ¿no? Con estas brasas sobre nuestros labios, que pueda prender fuego nuestros labios y todo labio sellado pueda ser abierto, todo lo silenciado pueda gritar,
todo lo que ha hablado de más pueda pedir perdón y restaurar. Y si aún necesitas hablar algo con alguien que esté acá o con tu pareja o algo por el estilo, yo te animo que sea este el tiempo, ¿no? Que sea este el tiempo de decir, mira, yo necesito de una manera práctica que hablemos. Tenemos hermanos también. Necesitamos hablar. Necesitamos callar. No sé lo que Dios te mueva, pero ahí donde estás, cerremos nuestros ojos y vamos a darle un minuto al Espíritu Santo para que nos hable. Espíritu Santo, te pedimos por tu misericordia, Señor, para este tiempo. Señor, queremos dejar de ser el capitán de todo nuestro ser. Señor, queremos que vos puedas revelar lo que está en nuestro corazón. Señor, todo lo que alimenta, Señor, nuestros silencios y nuestras palabras. Señor, todo lo que alimenta a veces este mundo interno tan profundo, tan grande. Señor, estos sentimientos, Señor, tan arraigados, Señor, con tantos argumentos en nuestra vida, a través de tantas palabras declaradas. Señor, yo te pido que sondees nuestro corazón.